El día de hoy vamos a revisar la guía de estudio de la materia de teoría económica. Yo soy su docente, Rosalvira Cedillo Villar, y les dejo mi correo rcedillovillar.instituto.rosariocastellanos.secti@gmail.com. Lo primero es que me gustaría recordarles que tienen que realizar el examen final del 17 al 22 de diciembre y la semana de recuperación inicia el 17 y termina también el 22 de diciembre. Hoy estamos llevando a cabo la reunión para revisar la guía de estudio y también para iniciar la semana de recuperación. Primero me gustaría recordarles que es muy importante que realicen sus experiencias de aprendizaje de la unidad 2, 3 y 4 debido a que estas valen el 40% de la calificación. Los foros de reforzamiento y de integración y los de reforzamiento valen el 20%, el examen final el 15% y la actividad integradora el 25%. Es decir, no basta con que solamente presenten su examen final, sino que es muy importante que cumplan con todas las actividades. Primero, el objetivo de la asignatura, ¿cuál es? La teoría económica permite acercarse a los conocimientos económicos básicos, iniciando con la comprensión de los conceptos microeconómicos y macroeconómicos. Estos conceptos o entre estos conceptos se encuentran la escasez, la asignación de recursos, el sistema de precios, la eficiencia económica, la teoría del bienestar y los instrumentos de política económica, por lo que ustedes, o sea, los estudiantes, deben de conocer el funcionamiento del sistema económico, identificar a los diferentes agentes económicos y conocer cuál es el flujo de los ingresos y los gastos que se presentan en la economía. Todo esto les permitirá tener herramientas de análisis económico para analizar las problemáticas micro y macroeconómicas. La teoría económica tiene como fundamento primero la escasez, después la teoría de la oferta y la demanda y de la asignación de los recursos que debe de ser eficiente. En la macroeconomía se enfoca en el estudio del sistema de precios, de los agentes económicos, de la política económica, de la eficiencia económica. La microeconomía de los costos de oportunidad, la utilidad, los precios, las cantidades. Para la ciencia económica, la noción de la escasez es fundamental, es decir, la economía parte de la idea de que los recursos son escasos y de tal manera que son escasos, las personas, los individuos, todos los agentes económicos tienen que, actuar en consecuencia. Es decir, si un bien es escaso, pues entonces tengo que, regular tanto su consumo y también, que esto en específico de los recursos naturales, pues implica que son finitos. En general, toda la actividad económica se desempeña en el mercado. Si se desempeña en el mercado, pues tenemos que los diferentes agentes económicos deciden con base en la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si un bien, por ejemplo, la leche, ¿no? La leche, entonces si la leche es altamente consumida en una población, pues va a ser altamente demandada, ¿no? Entonces, si incrementa el valor de la leche en un tiempo y en un espacio, pues obviamente la demanda se va a ver afectada. La demanda va a disminuir si aumenta el precio de la leche. Pero si baja el precio de la leche, pues la demanda va a subir, es decir, las personas van a poder comprar más leche. La asignación de recursos. La asignación de recursos en economía debe de ser eficiente, debido a que lo que se busca es optimizar la utilidad. ¿Qué significa optimizar la utilidad? Con el mínimo de recursos obtener el mayor rendimiento posible. Ahora, primero vamos a hacer una revisión por las diferentes escuelas del pensamiento económico. Empezamos por la escuela mercantilista.
En la escuela mercantilista se piensa que las exportaciones eran las que generaban la riqueza de una nación, es decir, se producía para el mercado, para no solamente para el mercado interno, sino para el mercado externo, y entonces cuando se vendían estos productos en el exterior, pues entonces se tenía la producción de riqueza. Eh, desde, desde la perspectiva de la escuela mercantilista, la política económica es un instrumento, es decir, la balanza comercial se utiliza para poder eh, saber cómo se desempeña una economía. Si realizaban exportaciones a otros países, pues entonces tenían una entrada de dinero importante y tenían una balanza comercial positiva. Por lo tanto, la escuela mercantilista también considera que la acumulación de riqueza se da a partir de los metales preciosos. Durante esta época se tenía que el patrón oro era, digamos, el metal más precioso y las reservas de las naciones se encontraban acumuladas en este metal. Desde la escuela fisiócrata, primero señala que el recurso y el derecho más importante para cualquier individuo es el trabajo. El gobierno, por lo tanto, debe de encargarse de, primero, proteger la vida y salvaguardar la propiedad privada. Proteger la vida para que los seres humanos libres puedan incorporarse al trabajo. Entonces, el papel del gobierno es mínimo y la agricultura es el principal sector de actividad de la economía. Para los fisiócratas, la tierra y el trabajo son dos recursos indispensables para la producción. Desde la escuela clásica, la economía del mercado, es decir, ¿qué significa para la escuela clásica eso que se llama economía de mercado? Primero, que existe un conjunto de mercancías, estas tienen precio y cantidad, se ofertan en el mercado y se distribuyen en función de la ley de la oferta y la demanda, es decir, si la población consume mucho de un bien, pues es altamente demandada, pero también a su vez las empresas tienen que ofertar suficientes mercancías para abastecer a su población. La economía se autorregula por el mercado. La economía clásica piensa que el mercado, de manera, digamos, espontánea, sin ningún tipo de regulación, pues se autorregula. Entonces, y esto pasa en condiciones de competencia perfecta. Por lo tanto, la productividad incentiva el desarrollo económico, es decir, entre mayor sea la producción de un país, pues esto va a afectar su desarrollo económico, y la producción ligada a lo que se produce al interior de una empresa, la eficiencia y que se pueda obtener el máximo posible del trabajo. Posteriormente surge la escuela marxista. Esta piensa que lo único que genera valor es el trabajo del ser humano. La estructura económica es desigual, por lo tanto hay una lucha de clases entre los que tienen y los que no tienen los medios de producción. Por lo tanto, el Estado debe de regular y planificar la economía para poder abatir las desigualdades intrínsecas del sistema capitalista. Ahora, la perspectiva marginalista y neoclásica piensa que es posible lograr, digamos, la competencia perfecta a partir del equilibrio del mercado. Se busca la utilidad marginal, es decir, que cada agente económico maximice su utilidad, es decir, obtenga el mayor beneficio. La economía se basa básicamente en la asignación de recursos. Y esta escuela es una de las que plantea la teoría de la demanda. Desde la perspectiva de la escuela keynesiana, primero la escuela keynesiana defiende la intervención del Estado en la economía. Esto no de manera permanente, sino solamente en los momentos de ciclo de recesión y de crisis.
Y el papel del Estado es promover el bienestar económico y por lo tanto debe de encargarse de regular a la economía. La escuela keynesiana surge como una respuesta a la crisis económica del 29 y se desarrolla después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo se crean grandes estados de bienestar, por lo tanto se habla de un estado interventor. Posteriormente, cuando el modelo, digamos, de estado de bienestar se termina o se culmina, debido a que un estado de bienestar implica tener un alto grado de gasto social, y el gasto social también implica tener un déficit entre los ingresos y los gastos de los hogares, del gobierno. Es decir, el gobierno está gastando en demasía en este gasto social. Ante esto, los neoliberales propusieron que los gobiernos principalmente deben de incentivar la inversión y el libre mercado. El libre mercado en términos de la libre competencia. Por lo tanto, para realizar esta incentivación de la inversión privada, tanto nacional como internacional, lo que se hace primero es privatizar la economía. ¿Qué significa privatizar la economía? Pues que las empresas privadas pues se encarguen de participar en una competencia perfecta en los mercados. Entonces, el papel de la política económica desde la perspectiva neoliberal es lograr la estabilidad de las variables macroeconómicas, principalmente la inflación, el tipo de cambio y la inflación, el control de los precios, el tipo de cambio y los salarios. Entonces, finalmente, en años recientes surge la teoría institucional. Esta teoría institucional reconoce el papel de las instituciones que se encargan de generar la política económica, y esta política económica reconoce que el Estado pues puede, digamos, mejorar el desempeño de los mercados. Es decir, si bien no va a regresar a ser un Estado altamente interventor, sí puede mejorar las condiciones en las que se dan los intercambios comerciales en los mercados, en cada uno de los países. Ahora, en esta asignatura está dividida en 4 unidades. En la primera, pues abordaremos un poco sobre el objeto de estudio de la teoría económica. En la segunda, conoceremos el sistema económico. En la tercera, pues se revisaron los principios de microeconomía, y en la cuarta los principios de macroeconomía. En esta guía de estudio solamente vamos a revisar los principales temas y las ideas principales que nos deben de quedar al final del curso. Bueno, el objetivo de la materia es que el alumno comprenda el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico? El desempleo, la inflación, la economía de mercado y el papel del Estado en la economía. Para esto, es preciso primero entender que el sistema económico resume los factores productivos, y estos factores productivos se identifican 3 principales factores productivos: el trabajo, el capital y los recursos naturales. Entonces, el primero es el trabajo. El segundo es el capital. El capital no solamente incluye los recursos monetarios, sino también están toda la tecnología en un tiempo y en un espacio que se disponen en las empresas, las inversiones. También los recursos naturales, pues son todos aquellos bienes disponibles en nuestro planeta que pueden ser transformados, y bueno, al ser transformados pues generan valor. Respecto a los agentes económicos, tenemos 3 agentes económicos:
el gobierno, las familias y las empresas. El gobierno, como ya lo vimos en diferentes escuelas económicas, pues tiene un papel en la economía, principalmente a través de la política económica. En la política económica, el gobierno, principal en México, el poder ejecutivo y legislativo se encargan de la de los escribir los lineamientos de política económica en un documento que se llaman los criterios de política económica, que se publica cada año de manera anual, donde se establecen cuáles son las prioridades y los escenarios económicos de cada país en términos de crecimiento. Las familias importan debido a que pues a la economía le interesa conocer el consumo privado. El consumo privado básicamente es el consumo de las familias. ¿Qué significa el consumo privado? Pues toda familia gasta, ¿no? Pero también percibe un ingreso. El ingreso puede ser el jefe de familia o la suma de todas las personas que participan de manera remunerada en el mercado de trabajo. Bueno, pues estas familias consumen en salud, en educación, en, digamos, bienes básicos como pueden ser sus alimentos, su ropa, los servicios que contratan, ¿no? Como en sus casas, como es el internet, el agua, la luz. Todos estos son gastos, pero son gastos privados, es decir, gastos que realizan los hogares. Después de esto, las empresas, pues es otro agente económico. Estas empresas pues son todas las que nosotros podemos encontrar en las diferentes ramas de actividad económica. Yo nada más les estoy poniendo unos ejemplos, pero estas empresas son fundamentales para la economía porque generan empleo, pero también generan valor añadido cuando los trabajadores transforman digamos, los recursos o las materias primas en productos finales, ¿no? Aquí también vamos a revisar la diferencia entre un bien final y un bien intermedio. Los bienes finales son aquellos productos que ya están terminados y listos para, digamos, el consumo. En este caso, un ejemplo de un bien final es un celular, ¿no? Entonces, un celular es un bien final. ¿Por qué? Porque esto ya viene en una cajita y está listo para que se pueda utilizar. Sin embargo, este celular requiere de insumos y estos insumos son conocidos como bienes intermedios. Los bienes intermedios son todas aquellas materias primas que yo requiero para producir este celular, que es desde chips, tiene un poco de oro, tiene la pantalla. Entonces, un ejemplo más pequeño puede ser la producción de un coche. Un coche, pues, ¿qué requiero para construir un coche? ¿No? Pues necesito un motor, necesito el metal de la lámina con la que se produce pues la carrocería, necesito todos los circuitos eléctricos, los chips, entonces las llantas, los frenos, entonces todos los elementos que yo necesito para producir un coche son, digamos, bienes intermedios, y los bienes finales pues ya es mi producto o mi mercancía terminada. Bueno, en los principios de microeconomía, digamos que lo básico desde la perspectiva micro es considerar, cuando yo voy a analizar cómo se comporta digamos, la oferta y la demanda dentro de un mercado, tengo que iniciar por dos cuestiones. Primero, por el precio y por la cantidad. Es decir, el precio va a afectar la cantidad demandada y a su vez la cantidad demandada va a afectar el precio. ¿Qué pasa? Pues suponemos que primero un bien es escaso, es decir, solamente voy a poder comprar la cantidad de leches que estén disponibles en el supermercado, ¿no? Porque no voy a tener una producción ilimitada de leche. Entonces,
digamos que tengo 20 leches en el mercado. ¿Qué pasa si la empresa, en lugar de producir 20 leches, produjera de un día para otro 200 leches? Pues tal vez que tendría mayor oferta de leches, y pues eso va a hacer que mi producto de la leche pues tenga que bajar su precio para que sea para que lo consuman más personas, o para que se consuma en mayor cantidad. Esta relación entre precio y cantidad, digamos, debe de alcanzar un punto de equilibrio, ¿no? Este punto de equilibrio permite establecer un precio de equilibrio. Entonces, digamos que acá estoy en el punto de equilibrio perfecto, donde cada litro de leche me cuesta alrededor de 20 pesos. Es decir, en este punto hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Cada bien tiene equilibrios distintos. Entonces, desde la perspectiva microeconómica, pues lo que le interesa, digamos, a las personas que, bueno, tanto a los consumidores como a los productores, es que, pues, a los productores, que ese precio de equilibrio sea suficiente para que se paguen todos los costos de producción. Y para los consumidores, pues que ese precio sea asequible para que ellos puedan consumir el bien deseado. Por eso es que aquí pongo una resistencia explicando justamente esa relación entre, digamos, las cantidades y los precios. Entonces, ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? Pues la ley de la oferta y la demanda lo que señala es que si aumenta mi precio, pues disminuye mi demanda, es decir, disminuye la cantidad de producto que yo voy a poder consumir, porque pues mis ingresos se encuentran limitados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aumenta un poco mi ingreso? Pues tal vez yo pueda consumir un poco más de determinado bien, y entonces si puedo comprar más cantidad de un determinado bien, pues también va a haber mayor demanda, y puede haber, digamos, varios escenarios, ¿no? Uno de ellos es que si la producción de ese bien es limitada, entonces pues va a aumentar el precio. Pero si la producción crece y la demanda crece, pues digamos que va a mantenerse más o menos el mismo precio de equilibrio. Ustedes recuerdan que cuando, por ejemplo, en la época de cuando casi no hay producción de aguacate, pues el precio del aguacate regularmente sube. Entonces, ¿por qué sube? Porque hay menos cantidad de aguacate en el mercado, se hace más escaso, y al hacerse más escaso y tener una alta demanda, pues el precio sube. Básicamente eso significa la ley de la oferta y la demanda, es decir, la relación entre la relación entre cantidad y precio, el cambio entre la cantidad y el precio en función del comportamiento de las personas. Las personas pues dicen, ¿no? Son personas que piensan y que reflexionan y dicen, bueno, si la tortilla sube a 40 pesos de un momento a otro, pues obviamente que la primera respuesta es que en lugar de comprar un kilo de tortilla va a comprar medio kilo de tortilla, ¿no? Porque sus ingresos no van a incrementarse en la misma cantidad tan rápidamente. Entonces, pues todo, digamos, los agentes económicos deciden sus consumos en función de la cantidad y el precio. Y esto, pues se tiene un punto de equilibrio. Ahora, desde la microeconomía, la teoría macroeconómica nos permite describir las tendencias de largo plazo y las fluctuaciones de corto plazo del crecimiento económico, del desempleo, de la inflación, del déficit del gobierno y del comercio exterior. En el largo plazo y a nivel ya estados, pues nos interesa saber cómo se comporta el crecimiento económico. Nosotros vemos en las noticias del periódico
pues que nos dicen, México va a crecer al 6%, ¿no? O México tiene una recesión económica porque está creciendo, eh, está decreciendo, es decir, decrece, tiene un valor inferior a cero, ¿no? Entonces, a eso se le llama recesión, y también que pues no está creciendo económicamente el país, ¿no? Pero también escuchamos otras noticias sobre el desempleo, ¿no? La tasa de desempleo en México es alrededor del 5%. Y digamos, con la pandemia, pues la tasa de desempleo aumentó, y principalmente las personas que perdieron el empleo pues fueron las mujeres. Entonces, también escuchamos otras noticias, como es que el precio de la tortilla y los bienes básicos ha subido un 30% en la última semana, ¿no? Entonces, cuando se incrementan los precios, pues se dice que hay una inflación. ¿Y es la inflación por qué? Porque la inflación mide el cambio de precios en un tiempo y en un espacio. El déficit de gobierno, ¿qué significa déficit de gobierno? Pues digamos que eh, el gobierno, como es un agente económico, también consume. Y entonces, cuando consume más de lo que tiene por ingresos, pues ocurre un déficit de gobierno. Es decir, cuando su consumo es superior a los ingresos de un gobierno. Recuerden que los ingresos de un gobierno básicamente son los impuestos que recaba de su población, o sea, los diferentes impuestos que la población paga como una retribución de los servicios que recibe a su vez del gobierno, pero también como una especie de contribución para solventar los gastos de un país. Y el comercio exterior básicamente es el intercambio de mercancías entre, digamos, distintos países. Bueno, todos estos ingresos que perciben los diferentes agentes económicos están medidos en el Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto se encarga de medir el flujo de las entradas o ingresos que las empresas tienen, y esta suma de entradas e ingresos, pues tenemos la remuneración de los salarios, el excedente de las exportaciones, los impuestos sobre la producción y las importaciones menos las subvenciones. Finalmente, el Producto Interno Bruto nos sirve para poder medir toda la actividad económica que se registra en un país en un tiempo y en un espacio, y toda la actividad económica de los distintos agentes económicos, es decir, las familias, las empresas y el gobierno. Para medir el Producto Interno Bruto existen dos métodos básicamente, el método del gasto y el método del ingreso. El método del gasto señala que el Producto Interno Bruto es la suma del consumo más la inversión más las compras de gobierno más la balanza comercial. El consumo es el consumo privado, el consumo de los hogares. La inversión pues es la inversión pública y privada que realizan las empresas. Las compras de gobierno, es decir, el gasto que realiza el gobierno tanto en su funcionamiento como digamos, cualquier tipo de política pública, pues es un gasto para el gobierno. Entonces también en la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, es decir, cuánto exporta nuestro país menos cuánto importa, ¿no? Con esto se mide el Producto Interno Bruto de la perspectiva de gasto. Desde la perspectiva de ingreso tenemos que el Producto Interno Bruto es las rentas de los asalariados, es decir, cualquier ingreso que perciban las personas que trabajan de manera subordinada en el mercado de trabajo, los excedentes brutos de las exportaciones, más los impuestos indirectos, las subvenciones. Entonces, estos tres elementos pues básicamente nos sirven para medir el Producto Interno Bruto desde la perspectiva del gasto. Ahora, es importante como recordatorio que la economía pues actualmente no se puede entender sin la globalización. Entonces hablamos de globalización económica a ese proceso que se da a nivel internacional entre diferentes agentes económicos
y básicamente se dan relaciones de intercambio en el mercado global. Y estas relaciones de intercambio que se dan entre el mercado global, pues primero hace que crezca el intercambio comercial de manera exorbitante. Por eso tenemos que aquí todo está acá dando vueltas alrededor del globo, ¿no? Primero también la globalización es una nueva forma en la que se organiza la economía. O sea, la organización económica pasa de ser local a ser global, ¿no? Las empresas multinacionales pues se operan en distintas partes del mundo y realizan intercambios comerciales. Para hacer esto pues se necesitan acuerdos de comercio internacional y instituciones económicas internacionales, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio. Estas son instituciones económicas internacionales que justamente se encargan de regular o de establecer todos los convenios internacionales entre los distintos, digamos, agentes económicos, pero acá ya tenemos actores internacionales. Todo este crecimiento tanto del comercio como de los intercambios comerciales no sería posible sin pues las telecomunicaciones y el internet, ¿no? O sea, el internet, es decir, nosotros podemos vivir en un país pero trabajar en otro país, ¿no? O realizar intercambios comerciales con otras personas de otros países. Esto hace pues que los flujos financieros pasen de un país al otro con mayor facilidad. Para que esto acontezca pues se necesitan tratados internacionales que regulen estos intercambios, ¿no? Lo cual trae a su vez pues una nueva división social del trabajo y una nueva manera de organizar la producción. Entonces la globalización cambia la forma en la que se está dando los intercambios económicos actualmente. Y esto es también posible por la tecnología, ¿no? El factor tecnología. Y bueno, con esto terminaríamos el repaso de la clase de teoría económica. Hemos revisado los principales puntos de las 4 unidades y también les dejo en la descripción del video pues la liga donde pueden encontrar el documento escrito, la guía de estudio escrita, para que ustedes fácilmente repasen tanto para el examen final y para acreditar la asignatura. Entonces, bueno, con esto me despido. Espero les sea de utilidad la guía y cualquier cosa pues tienen mis datos y mi correo electrónico y me reitero a sus órdenes. Buenas noches y muchas gracias por asistir a la reunión para realizar el repaso del curso.